¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, vamos a comenzar con la segunda transmisión de la noche. Así que, bueno, vamos a comenzar. A ver, vamos a ver por aquí. Creo que estamos muteados. Ok, ok. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Y bien, el día de hoy vamos a tratar y, bueno, vamos a ver el tema del famoso Custom Park, que es una herramienta muy buena que nos va a permitir trabajar en la parte de lo que vienen siendo agregar componentes en los proyectos de AutoCAD Plan 3D. ¿Ok? Bien, vamos a hacer aquí unas invitaciones por las diferentes redes sociales y vamos a iniciar la noche, chicos. Les voy a enseñar la forma de cómo agregar, por ejemplo, ya sean válvulas, equipos o cualquier elemento que ustedes bajen de internet, cómo incorporarlos al proyecto, ¿ok? De igual manera, les voy a explicar, bueno, aquí hay dos temas muy importantes que tenemos que considerar. El custom part y agregar los accesorios al catálogo. Son dos conceptos totalmente diferentes y es que tenemos que tener cuidado a la hora de agregar cada uno de ellos. Y bueno, chicos, vamos a ver la forma de cómo se agregan. Y de igual manera, chicos, voy a explicarles, chicos, cómo se agregan de igual manera las simbologías. Ok, vamos a ver si podemos abarcar en la parte de agregar las simbologías también al programa. O de lo contrario, chicos, lo que les voy a enseñar hoy es cómo agregar los componentes al programa, al proyecto. Y si todo va bien, con el apoyo de todos ustedes, chicos, en el próximo en vivo les voy a enseñar cómo agregar la simbología para los componentes en el proyecto. Ok, bueno, chicos, vamos a dar el inicio. Bueno, estamos transmitiendo por Facebook, por TikTok y por YouTube. Así que, chicos, no hay pretexto para decir no pude entrar a Facebook porque no tengo cuenta, no, chicos. Así que vamos a iniciar, chicos. Bien, miren, lo que ven aquí ustedes, bueno, yo aquí tengo unas simbologías, pues, por ejemplo, unos accesorios que son unas válvulas esféricas tipo SDB, ¿ok? Tenemos por aquí las válvulas, por ejemplo, yo las tengo preparadas, ¿por qué? Porque estas válvulas, cuando necesito incorporarlas a mi proyecto, pues yo ya tengo los típicos y lo único que tengo que hacer es ocupar el custom part, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Yo aquí voy a abrir un proyecto, voy a abrir prácticamente un documento nuevo, ¿ok? Voy a abrir un documento que se va a llamar Custom Part, ¿ok? Custom Part. ¿Ok? Y bien, chicos, miren. Ya tenemos un documento preparado y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a copiar el bloque, me voy a llevar este bloque, ¿ok? Vamos a llevarnos al documento donde vamos a comenzar a trabajar, chicos. Aquí están. De igual manera, muchachos, si me apoyan con esos corazoncitos para ver si se unen más personitas en las transmisiones, se los voy a agradecer. Se los voy a agradecer muchísimo, chicos. Bien, miren, vamos a hacer todo el proceso totalmente desde cero, chicos. Desde cómo se vuelven inteligentes estas válvulas, ¿ok? Bien. Miren, esta es una válvula, yo ya la exploté, pero es una válvula de 30 pulgadas clase 600, ¿ok? 30 pulgadas clase 600. Bien. Miren, chicos, lo que vamos a hacer primero es que el bloquecito debe estar en modo sólido. Y de igual manera, chicos, si tenemos una válvula que es una malla, no hay problema porque también la podemos utilizar, ¿ok? También podemos utilizar lo que vienen siendo los accesorios en tipo malla. Bien, miren, yo lo que voy a hacer y por recomendación lo siguiente. Yo voy a seleccionar, miren, si se dan cuenta, cada componente es un sólido por separado. Listo, yo voy a seleccionar todos los componentes y aquí donde dice layer, lo voy a dejar como capa, bueno, layer 0 y en el color lo voy a dejar con by block. ¿Por qué by block? Porque ese parámetro me va a permitir cambiar el color una vez que ya sea inteligente en nuestro proyecto. Ok, bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ejecutar el comando block y vamos a convertir en un bloquecito. Vamos a convertir en un bloquecito esta válvula, ¿ok? Perfecto. Yo aquí voy a decirle al programa que esta es una válvula SDB, ¿listo? SDB. Y terminando de agregar esta válvula, vamos a descargar algunos accesorios del internet y los vamos a agregar al custom part, ¿ok? Bien, SDB 30 pulgadas, clase 600. Miren,
Aquí lo que tienen que comprender ustedes a la hora de agregar el custom part, chicos, es que tienen que saber a qué grupo van a pertenecer los componentes. Si van a ser bridados, soldables, roscado, o cómo se van a comportar las conexiones de un elemento nuevo con un elemento que ya está en el programa. ¿Ok? Bien, yo aquí le voy a decir al programa seleccionar todo. Voy a seleccionar la válvula y le digo OK. Bien, el paso número 1. Gracias Ricardo, gracias por ese comentario. Gracias amigos, saludos. Ahora bien chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, el paso número 1 es convertir el bloque, nuestro elemento a un bloque. Listo, ya se convirtió en un bloque de referencia. Bien, el segundo paso, aquí vamos a utilizar el comando plan par convert. Ok, este comando me va a permitir asignarles lo que el día de ayer les estaba yo explicando, el por 1 y el por 2, que son las conexiones con las que vamos a agregar nosotros. Por ejemplo, con eso nosotros vamos a poder agregar, por ejemplo, que esta válvula se conecte con una brida, ¿ok? O una válvula de esférica o con una válvula de compuerta o con cualquier otra válvula, ¿ok? Bien, yo selecciono aquí la válvula, le digo añadir, ¿ok? Yo aquí, miren, yo aquí voy a buscar el centro de este realce, ¿ok? Le digo send de centro, ¿ok? Send de centro y voy a tocar este realce, ¿listo? Presiono F8, ¿listo? Y le digo aceptar, ¿listo? Y le vamos a dar nuevamente a añadir, chicos. Vamos a darle nuevamente a añadir aquí. Ahorita les voy a explicar nuevamente cuando hablamos del por 1, el por 2, ¿a qué nos referimos? ¿Ok? Yo le doy aquí a aceptar y le digo exit. ¿Listo? Bien. Ya tenemos agregado a la válvula, ya le agregamos este parámetro que es el que me va a permitir conectar. Miren, si ustedes, voy a acercar aquí la válvula para que puedan apreciar, por si lo están viendo desde un teléfono celular, puedan apreciar bien de lo que estamos hablando. ¿Ok? Miren, este puntito luego con la flechita me está indicando que aquí este lado de la válvula se va a conectar con otro componente bridado, ¿ok? Y del extremo izquierdo también se va a conectar, ¿ok? Chicos, créanme que en cuanto ustedes comprendan estos conceptos o estas partes del programa, ustedes van a poder agregar cualquier elemento que ustedes necesiten en su proyecto, los van a poder agregar sin ningún problema, chicos, ¿ok? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a explicar rápidamente, chicos. Miren, yo aquí tengo mi válvula y yo aquí voy a marcarles rápidamente. Miren, cuando yo les hablo del famoso plan par convert, es que aquí, buenas noches, amigo Yared, bienvenido, hermano, llegaste justo a tiempo. Miren, lo que nosotros estamos haciendo en esta válvula es que yo le estoy agregando una condición que aquí el programa me va a permitir. Vamos a ver si en color verde, miren. Le estoy diciendo al programa que aquí esta cara de la válvula se va a poder conectar con una brida. Mire, aquí está. Se va a poder conectar con una brida aquí. Miren, ahí está. ¿Ok? Aquí, listo. De igual manera, de esta forma, aquí el programa yo le estoy configurando que se va a poder conectar con otra brida, ¿ok? O con una válvula, listo. Ahora bien, otro tema que nosotros tenemos que aprendernos bien es cómo se conectan los componentes, qué parámetros necesito. Miren, dentro del programa AutoCAD Plan 3D hay muchas formas de conectar tu componente y esto va a depender el tipo de material con el que tú vas a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar con accesorios roscados, soldable en caja, biselados, bridados, o si vas a trabajar también con la parte de red contra incendio, con lo que son los materiales Victaulic, listo. Entonces ahí se utilizan otro tipo de conexiones. Jonathan Rojas, aquí presente, saludos. Buenas noches, Jonathan Rojas. Buenas noches, amigo. Bueno, Jonathan, aquí estamos explicando, amigo, la parte de los custom par, ¿ok? Esta herramienta que le estoy enseñando, chicos, es el pan de cada día. Ahora, ¿a qué me refiero al pan de cada día, no? Porque esto siempre lo van a estar utilizando dentro del programa AutoCAD Plan 3D y es de suma importancia que ustedes aprendan a agregar, por ejemplo, accesorios con el Custom Par y también agregarlos al catálogo, ¿ok? Bien,
Bueno, gracias a las personitas que se van uniendo, gracias chicos, a los chicos de YouTube, gracias, por ahí tenemos buenos amigos, al igual que TikTok y Facebook, listo. Bien, ahora bien chicos, qué más vamos a hacer por acá? Bien, miren, una vez explicada esta parte chicos, de cuando hablamos del famoso plan par conver, el custom par, es esto, ¿no? De la forma como se va a conectar la brida, la válvula con la brida, listo. Miren chicos, el paso número uno fue haber convertido en bloque la válvula. El paso número 2, le aplicamos el plan par conver, listo. Ahora vamos a pasar a un parámetro de suma importancia, que es aplicarle los parámetros para que esta válvula pueda conectarse con algún componente que ya tenemos cargado en el programa. Por ejemplo, una brida, una válvula. Ok, listo. Miren, yo voy a cerrar por aquí. Vamos a cerrar por aquí, chicos. Y aquí está. Miren. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona esta ventana de aquí, ¿ok? Les voy a explicar cómo funciona esta ventanita aquí. Bien. Miren, chicos. El programa por default ya tiene accesorios paramétricos, ¿ok? ¿Qué quiere decir paramétricos? Que nosotros podemos utilizar de las diferentes, miren, aquí, dependiendo de lo que necesitemos a la hora de trabajar, miren. El programa dice, oye, ¿qué necesitas? No, pues necesito un cople, miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo necesito una brida que no tengo cargada en el momento, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos utilizar las bridas que el programa tiene por default, que tú la puedes ocupar, le puedes modificar el diámetro, el espesor, le puedes modificar absolutamente todo, ¿ok? Bueno, pero en el caso de nosotros vamos a agregar un bloque, ¿ok? Entonces vamos a descartar la primera opción y nos vamos a ir donde dice AutoCAD Block, listo. Bien, aquí el programa te dice, te da dos opciones. Elegir un bloque del modelo, o si tú tienes un documento de DWG donde tú tengas las válvulas ya preparadas con el plan par conver en bloque y que las tengas identificadas por diámetro, tú puedes decirle al programa, ¿sabes qué? En este bloque quiero que ocupes esta válvula de 3 pulgadas, de 20 pulgadas, no importa, dependiendo del diámetro, ¿ok? Bien. En este caso, yo aquí voy a seleccionar el bloque del modelo y miren lo que hace el programa. En este momento ya me asignó la imagen de lo que viene siendo la válvula al programa. Bien, aquí ya tenemos un 80% de la programación. Ahora bien, chicos, aquí entran en juego dos conceptos importantes y va a depender, chicos, miren, aquí mucha atención, por favor. Miren, en mi caso, yo trabajo en el departamento de diseño de tuberías como modelador 3D. Y aquí cuando nosotros dibujamos tubería, esta válvula, nosotros no la pedimos en la lista de materiales, ¿ok? Esta válvula, nosotros no la incluimos en nuestra lista de materiales, ¿ok? Por lo tanto, esta válvula yo siempre la agrego como inline instrument, ¿listo? Como si fuera un elemento de instrumentación, ¿ok? Yo la agrego con este parámetro, ¿por qué? Porque nosotros no la pedimos, ¿ok? En el caso de ustedes, si ustedes sí necesitan solicitar esa válvula en su lista de materiales, vamos a venir aquí donde dice tipo de partes y aquí vamos a tener, miren chicos, vamos a tener prácticamente varios grupos de accesorios y nosotros tenemos que ver en qué grupo va a pertenecer esta válvula, ¿ok? En este caso, chicos, tenemos las bridas ciegas, tapón capa, la acople, y yo me voy a ir al apartado de válvulas, listo. Si esta válvula yo quiero que salga en mi lista de materiales, yo la voy a agregar donde dice válvula, listo. Y de esta manera, chicos, el programa sabe que me la va a agregar a la lista de materiales, listo. Ya yo tendré que agregarle una descripción a la válvula, ¿no? Válvula SDB, válvula de bola tipo SDB, o no sé, con actuador, con engrane, no sé, o con pistón, clase, especificación, cuerpo, toda la descripción que debe llevar la válvula. Ahora bien, en mi caso, yo siempre que agrego una válvula de instrumentación en la cual yo no la solicito, yo la voy a agregar donde dice inline instrument, listo. Bien,
creo que en el próximo en vivo les voy a enseñar a cómo generar la válvula, la simbología para esta válvula. Ahora bien, les voy a explicar un poquito, chicos, cómo funciona esto de generar una nueva válvula. Miren, chicos. El programa por default, miren, y voy a trabajar con este recuadrito, miren. El programa por default, cuando yo le digo que este elemento va a ser un instrumento inline, el programa de automático me agrega que pertenece al tipo de instrumento y el símbolo scale es IFL. Eso quiere decir que el programa, gracias Javi, gracias por ese like. Eso quiere decir que cuando yo genere el isométrico, el programa por default ya tiene una simbología que es un cuadrito, ¿ok? Un simple cuadrito. Y eso quiere decir que cuando yo genere un isométrico, el programa no me va a generar una válvula SDB, listo, no me va a generar la simbología de la válvula SDB. ¿Por qué? Porque el programa no sabe que para esa válvula necesito una simbología en especial. Yo le estoy asignando una clave en el cual esa clave hace referencia a un simple cuadrito. Bien, ¿qué les voy a enseñar en el próximo en vivo? Les voy a enseñar cómo generar una simbología. Por ejemplo, para esta válvula SDB, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo tendría que venir al programa, ¿ok? Y yo voy a generar una simbología así, miren, ¿listo? Y voy a hacer lo siguiente. Yo haría esto con su actuador, ¿listo? Miren, ahí está. Entonces, yo tendría que generar una nueva simbología en el programa, darla de alta en el programa. Yo le tendría que poner un nombre, ¿ok? Tendría que ponerle un nombre a esta válvula. Por ejemplo, válvula de bola SDB. Listo. Este nombre es el nombre que va a tener el bloquecito, ¿ok? Bueno, eso quiere decir que cuando yo genero un isométrico, el programa va a venir a la base de datos y va a buscar este bloque. Pero para que este bloquecito, el programa no lo pueda encontrar, antes de esto, yo tengo que tener un código. Listo. Este podría ser el nombre del bloque que se llama válvula de bola SDB. Y yo acá, miren, yo aquí puedo poner un scale y recordamos que se los expliqué ayer. Nosotros necesitamos un código y el código puede ser, no sé, le podemos poner válvula de bola SL SDB. Listo. Yo puedo generar un scale, ¿ok? Un scale. Yo genero un scale. ¿Y cómo funciona esto, chicos? Miren. Yo haría lo siguiente. Yo doy de alta una simbología con el nombre VBSDB, así se va a llamar el bloque, listo. Y a ese bloquecito yo lo voy a vincular con un código que se va a llamar válvula de bola VBFLSDB, ¿sale? Eso quiere decir que cuando yo dé de alta esta válvula aquí, miren aquí, yo le voy, en vez de que diga IFFL, yo voy a agregar este código aquí, ¿sale? Cuando yo genere un isométrico, el programa lo que va a hacer es que se va a ir a la base de datos, va a buscar este scale, ¿ok? Va a encontrar este scale y como tenemos vinculado el nombre de este bloque con el scale, en automático cuando generemos el isométrico, el programa nos va a arrojar esta simbología y no este cuadro. Y ahorita vamos a hacer la prueba de que cuando yo genere el isométrico, el programa solamente me va a dejar un cuadro, ¿ok? Chicos, así que por favor, chicos, compartiendo en este en vivo, si quieren que el día de mañana, vamos a ver si mañana pueda, sí, mañana por la tarde igual me conecto y les voy a enseñar la parte 2 de cómo agregar ese scale. Así que por favor, quiero ver esos corazoncitos, cómo se comparten en la pantalla, por favor. Amigos de YouTube, por favor, si me ayudan comentando, compartiendo, interactuando entre ustedes, me ayudarían muchísimo, amigos, ¿sale? Bueno, continuamos, chicos. Bueno, yo ya tengo agregado la válvula y aquí viene algo importante. Vamos a leer aquí un comentario del amigo de TikTok que dice Luis Ángel, ¿cómo haces para ponerle los pernos o darle más detalle a las bridas, por ejemplo? Luis Ángel, amigo, mira, el día de ayer hice un en vivo, amigo, y grabé el video, quedó grabado en YouTube. En cuanto termine esta parte, te voy a mostrar el canal de YouTube, pero si no has llegado ahí,
para que tú entres y veas el video completo, amigo. Ahí enseño paso a paso para que tú le puedas agregar el detalle de tus espárragos a tu brida, amigo, ¿ok? Así que en un momentito más, mi amigazo, ¿ok? Por favor, no te vayas, que esto está por iniciar. Bien, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es lo siguiente. Vamos a cambiar la unidad de medida en la que vamos a trabajar con esta válvula. Por ejemplo, yo voy a trabajar con el sistema imperial. Si se dan cuenta, en el sistema imperial trabajamos con el diámetro de las tuberías en pulgadas y las longitudes en milímetros, ¿ok? Si yo lo dejo en métrico, la unidad de medida quiere decir que los diámetros van a estar en milímetros y las longitudes de igual manera en milímetros. En este caso, yo voy a trabajar en imperial y esta válvula, si no me equivoco, es de 30 pulgadas. Listo. Bien. Aquí dice spec y en el spec yo le voy a decir que se adecue a la especificación que tengo yo aquí en el momento. En este caso es la D0231. Listo. El TAP. Buenas noches, Leo Caballero. Buenas noches, amigazo. Bienvenido, amigo. Buenas noches. Ahí tenemos al buen amigo Leo Caballero. Buenas noches, mi hermano. Ahora bien, chicos, aquí donde dice TAC, si tú no quieres que cada vez que tú insertes una válvula, el programa te esté diciendo, oye, ¿qué número de válvula va a ser esta? Si tú no vas a trabajar con indicándole los tags de la válvula, tú lo puedes desactivar, decirle, ¿sabes qué? No me digas, no me estés preguntando cuál va a ser el número, a qué tipo de conexión pertenece, nada, yo lo desactivo, listo. Aquí tenemos los escapes, vamos a dejar esto por default, listo. Aquí el día de ayer les expliqué claramente la parte del por, ¿no? El por es la conexión que va a tener la válvula, aquí va a tener una conexión y por aquí tiene otra conexión, listo. Esto quiere decir que la válvula tiene 1 y 2 por, que son estos que tenemos aquí, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta, aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito lo que permite hacer, chicos, es lo siguiente. Mira, si yo tuviera un elemento donde necesito reducir, por ejemplo, una reducción concéntrica, excéntrica, por ejemplo, que yo dé de alta, yo aquí tendría que configurarle que el S1 es el por 1 y el S2 es el por 2. Yo tendría que configurarle al S1 un diámetro de 8 pulgadas y al S2 ya sea un diámetro de 6 pulgadas. Listo. Como van a ser diámetros diferentes, yo tendría que tener mucho cuidado y aquí chicos, seleccionar, por ejemplo, al S1, perfecto, 30 pulgadas. Listo. Ahora bien, también le tengo que configurar cómo va a ser la conexión, si va a ser bridados, biselados, roscados, soldable en caja para cada lado. En este caso, chicos, yo le voy a decir que tengo 2 por, uno aquí, y le voy a activar esta casilla porque le estoy diciendo que ambos lados son del mismo diámetro, ¿ok? La misma conexión va a funcionar para ambas, listo. El diámetro nominal, yo aquí tengo 30 pulgadas, chicos. Ahora bien, miren. Aquí tenemos muchas conexiones y aquí, miren chicos, muy importante y otro punto que les aconsejo comprender es cómo se conectan los accesorios entre sí. Por ejemplo, el PL es para una conexión, por ejemplo, de una brida biselada con una tubería biselada, con un codo biselado, con una reducción concéntrica biselada. Ahora bien, me hicieron una pregunta si cómo pueden ponerle a la tubería que sea roscada, chicos. No. Lo que pasa aquí es lo siguiente, chicos, les voy a explicar, miren. La tubería, la conexión de la tubería, toda la tubería tiene PL, ¿ok? Esta es la configuración de todas las tuberías que nosotros tenemos en el programa, listo. Ahora bien, cuando yo lo conecto, por ejemplo, cuando yo lo conecto con un accesorio, por ejemplo, una válvula, cuando lo conecto con una válvula roscada, por ejemplo aquí, ¿no? Conecto mi tubería roscada, independientemente que diga PL, el programa te lo va a conectar, ¿ok? Siempre te lo va a conectar bien. La pregunta que me hacen los muchachos, me han hecho la pregunta en los comentarios en YouTube, es de cómo pueden dar a conocer que realmente esa tubería es roscada. Miren, chicos, la diferencia lo van a hacer en la lista de materiales, ¿no? Cuando tú generes tu isométrico y si tú tienes una especificación, por ejemplo, donde hables de tuberías que son extremos roscados, bueno, cuando tú generes el isométrico, el programa por default te pone un número, por ejemplo, el número 1, por acá te genera la tabla de materiales y te dice, ¿sabes qué?
El elemento 1 es tubería roscada, extremo roscada, cédula 80 y bla, bla, bla. Listo. Eso pasa con la conexión de la tubería. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una válvula soldable en caja, chicos? ¿Ok? Una válvula soldable en caja de compuerta. El programa también te lo va a conectar, chicos. Independientemente que la conexión de la válvula sea Socketwell, listo. Eso quiere decir que esta conexión PL con Socketwell te va a conectar, ¿ok? Te va a hacer la conexión sí o sí. Ahora bien, ¿a dónde vas a ver tú que realmente esta tubería es extremo plano? Ah, pues lo vas a ver en la lista de materiales. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes vean, por favor, cómo funciona esto. Listo. Ahora bien, vamos a continuar con los parámetros. Ahora bien, chicos, aquí el programa te pide, y es de suma importancia que tú le indiques cómo va a ser la conexión. Yo le voy a decir que la conexión de esta válvula va a ser tipo flange, ¿ok? Tipo bridada. La cara, chicos, la facing. Aquí el programa te dice qué tipo de cara es la válvula. Yo le voy a decir que va a ser tipo RF, ¿ok? Ahora bien, chicos, aquí hay tres tipos de conexiones. Está la FF, que es la cara plana, listo. Por ejemplo, tenemos la válvula, listo. Una válvula de cuello. Discúlpenme, este dibujito está algo bonito, ¿verdad? Voy a tomar clase de dibujo. Ok, esto quiere decir que esto va a empalmar directamente con otra. O aquí dependiendo puede llevar otro tipo de empaque, no sé, mira, ahí está. Pero no tiene realce la brida, listo, FF. Tenemos la RF, chicos, RF que es cara realzada. Eso quiere decir que la brida, mire, esta brida tiene aquí un pequeño realce, chicos, aquí está, mire, un pequeño realce, y ese es el que va a presionar el empaque con la válvula de este lado o con la brida, listo. También tenemos el RTJ, ¿ok? Esta es otra clase de empaque, y esto es un anillo octagonal, octagonal, algo así. Miren, eso quiere decir, chicos, miren, voy a hacer por aquí rápidamente una pequeña brida, miren. Eso quiere decir que la válvula tiene una ranura donde le meten un anillo octagonal, y ese es el que va a permitir que no haya fuga entre la cara de las bridas. Miren, yo voy a abrir por aquí el pipe data, chicos, miren. Voy a quitar esto por aquí y les voy a mostrar el pipe data. Las personas que no tengan este programa que voy a mostrar en este momento, decirles que en la cuenta de YouTube tenemos, en los videos tenemos los enlaces que te van a llevar a la cuenta de TikTok, perdón, a la cuenta de Telegram y a la cuenta de WhatsApp, para que yo les pueda compartir el archivo, ¿ok? Miren, vamos a ver. Pipe data, vamos a abrirlo por aquí. Ahí está, abriendo pipe data, chicos. Bien, ya abrió por aquí, chicos, miren, ahí está. Miren, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un tipo de brida. Miren, vamos a hacerlo un poquito más grande. Miren, aquí está. Yo aquí tengo una brida tipo RF, que es esta que tiene aquí. Miren, ahí está, ¿no? Aquí. Y cuando le cambiamos a RTJ, miren, chicos, esta es la ranura. Tiene el mismo realce, miren, tiene la misma cara que la RF. Miren, ahí está. Pero esta tiene una ranura donde va, aquí va donde va el anillo octagonal, chicos. Miren, aquí está. Listo. Aquí va el anillo octagonal, aquí está, miren, chicos, aquí lo tenemos. Las personas que no tengan este programa, por favor, se unen en las diferentes redes sociales y lo solicitan, y con mucho gusto se los voy a compartir, chicos, ¿ok? Bien, vamos a continuar, chicos. Una vez que ya le definimos el tipo RF, bueno, como es una válvula de 30 pulgadas, y aquí me pide la presión y clase, yo le voy a decir que esta es clase 600, ¿ok? Miren, clase 600, listo. Y aquí el programa te dice que tú le indiques el espesor de la brida de la válvula para que te calcule el espárrago, listo, el avance del espárrago. Para eso yo voy a hacer lo siguiente, miren, yo voy a venir aquí y me voy a venir aquí al apartado de hazme 30 pulgadas serie A, listo, bien. Voy a seleccionar 30 pulgadas, esta va a ser clase 600 RF, ok. Y me dice aquí, yo voy a configurar aquí que me dé el espesor de la brida en fracciones de pulgada. Aquí el programa me dice que el espesor de la brida son 4.5 pulgadas y el realce es 0.25, un cuarto. Si lo sumamos equivale a 4.75, y eso lo vamos a indicar aquí
donde dice espesor de brida 4.75. Listo. Vamos a hacer la prueba, insertar en el modelo y miren, chicos, por aquí ya tenemos la válvula, chicos. Miren, yo ya puedo eliminar esta válvula. Listo, miren. Ahora bien, vamos a hacer la prueba y listo, chicos. Vamos a ver, listo, chicos, miren. La válvula es totalmente full paramétrica, chicos. Full paramétrica. Bien, hasta aquí ya podemos cerrar aquí esta ventana y ya nuestra válvula es totalmente paramétrica. Pero aquí les voy a pasar un dato de suma importancia y es que, por ejemplo, chicos, esta válvula la podemos utilizar en otros proyectos, pero tenemos que estar abriendo los documentos donde tenemos la válvula, copiarla y llevarla al nuevo proyecto. Listo, esa es la forma que la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque de la forma que nosotros agregamos esta válvula, no es que la agregamos a un catálogo. Esta válvula no pertenece a ningún catálogo y, por ejemplo, los catálogos nosotros lo podemos llevar de una computadora a otra y de esa forma, chicos, nosotros podemos compartirla con otras personas. Listo, no. Lo que estamos haciendo aquí es que esta válvula va a funcionar de maravilla aquí en este documento. Por ejemplo, yo le puedo sacar una copia, ¿ok? Y la puedo pegar aquí, miren, chicos, aquí está, listo. Miren, automático me agregó las bridas, me agregó absolutamente todo. Listo, chicos. Yo aquí tengo mi primera válvula totalmente paramétrica, ¿no? Ahí está, listo. Vamos para acá y listo. Ahora bien, aquí un dato importante, ¿ok? Miren. Cuando yo genero un isométrico, miren lo que me va a hacer el programa. Listo. Yo aquí voy a seleccionar esta parte, ¿listo? Le digo isométrico rápido. Listo. Voy a utilizar el checa 2, avanzado. Ok, y vamos a generar un isométrico. Para que vean ustedes qué simbología es la que el programa nos está asignando, ¿ok? Ok, listo. Vamos a procesar el isométrico. Chicos, me gustaría leer en los comentarios qué tal les está pareciendo la transmisión, si es aburrida o están aprendiendo algo o tienen duda en en algún paso de lo que estamos enseñándoles hoy. Por favor, me lo hacen saber, chicos. Listo. Tenemos el isométrico. Vamos a abrirlo por acá, chicos. Ya tenemos el isométrico por aquí. Miren. Efectivamente pasó lo que les acaba de comentar, chicos. Miren, ahí está. El programa, lo que viene siendo la válvula, nos agregó un cuadrito, ¿verdad? Pero ojitos. Aquí el programa, aunque sea un rectángulo, nos asignó también la longitud de la válvula, ¿verdad? Ese es un dato importante. Ahora bien, la próxima transmisión, ¿qué diferencia hay entre 3D, entre CAD 3D y mira, amigo Eric Villa. Bueno, la diferencia, amigo, es que AutoCAD 3D tú tienes que crear tus accesorios de forma manual. O sea, tú tienes que diseñar tu codo y tú tienes que, para que tú los puedas pegar, tienes que estar buscando el centro de cada componente para que los puedas ensamblar, ¿ok? Dice, ¿cómo se alarga la distancia de ajuste? Ah, mira, ahorita lo hacemos, amiga. Ahorita lo hacemos, lo vamos a hacer, amigo. La distancia de ajustes, ahorita te voy a enseñar un dato ahí importante. Listo. Miren. Así es como te asigna el programa la simbología de lo que viene siendo la válvula. Por ejemplo, chicos, miren. Lo que les voy a enseñar en el próximo en vivo es que cuando ustedes generen el isométrico, el programa te va a generar, miren, te va a generar la simbología de una SDB. Aquí debería de ir, esta simbología debería de ir aquí, pero como el programa no sabe o no le hemos dado de alta esa simbología, por eso el programa pues nos asigna esto, ¿no? Porque es lo que tiene configurado por default. Listo. Ahora bien, si nos vamos a los materiales, lo bueno es que nos considera empaque, espárrago y brida. Miren. Y aquí tenemos en español tubería, codo, brida, espárrago, empaque. Totalmente en español, chicos, ¿ok? Ahora bien, me están preguntando aquí cómo pueden ajustar. A ver, vámonos por acá. Ok. ¿Cómo pueden ajustar la tubería? Mira, amigo. Aquí hay dos formas de que tú puedas trazar tu tubería. Por ejemplo, amigo. Una de ellas es que tú vayas ruteando tu tubería con medidas, ¿no? Tú le puedes decir 5.000, un codito para acá, 6.000. Subimos 5.000, nos vamos hacia el norte, 10.000, ok, bien, 1.000, por ejemplo, listo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo con el comando DLI voy a acotar, ¿no? De este punto
al centro del codo. Vamos a buscar el centro del codo, ¿ok? Mira, aquí. Yo acoté, voy a hacer más grandes las cotas para que tú veas cómo puedes alargar los diferentes carretes, ¿ok? De forma automática casi. Le vamos a decir 50. Ok, listo. Ahora bien, chicos, miren. Vamos a suponer que yo aquí tengo, mira, ahí está. Yo aquí tengo de centro a centro, porque hay que recordar que cuando nosotros acotamos, chicos, es acotar de centro a centro de los accesorios, chicos. Miren, ahí está. Yo aquí tengo 5000. Aquí me da 5003 porque de seguro tomé un nodo que no va. Listo. Yo tengo 5000. Me están preguntando por TikTok cómo podría yo ajustar este carretito. Miren, yo aquí tengo 5000, amigo. La diferencia, y ahorita lo vamos a hacer, amigo. ¿Cuál es la diferencia entre AutoCAD Plan 3D y AutoCAD 3D normalito? ¿Ok? Miren, yo le digo estrechar y voy a seleccionar este rango. Enter. Voy a desplazarme a la derecha y le digo que quiero 5000 más. Listo, ya tengo 10,000. Oye, necesito que aquí, voy a quitar esto. Necesito que ahora no sean 10,000, quiero que sean 8,000. Ah, bueno, pues le digo, ¿sabes qué? Estrechate a la izquierda 2000. A ver, estrechar. Ahí está, le digo 2000 y ya se estrechó. Ok. Y miren, chicos, aquí tenemos la medida de 8000. Listo. Así lo podemos hacer. Oye, que aquí también necesito ajustar este carrete. Ah, no hay ningún problema, chicos. Miren. Es así. Recordar que siempre tiene que ser la mitad. Ok. Yo aquí tengo 6000 y resulta que debe de ser 15000. Ah, bueno, le digo estrechar. Mira, ahí estrechar. Y le digo que hacia abajo va a ser 9000. Listo. Ahí está. Yo tengo una medida de 15000. Así podemos ir ajustando, chicos. Ahora bien, eso es para las personas, chicos, que les gusta dibujar ya directo en 3D. Ahora bien, hay una forma en la que nosotros podemos también trazar las líneas, simple línea, y les voy a enseñar. Miren, una línea que va a medir 10,000. Ok, vamos a hacerlo con líneas. 10,000. Ok, hasta aquí tiene 10,000. Ahora bien, si yo tengo una tubería que llegara a tener una pendiente, llega a tener un giro, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, cateto adyacente, te digo que aquí tengo un desplace de 4000, ¿verdad? Y por acá yo tengo que sube a, no sé, ¿cuánto les gusta? 3500. Listo, mira, ahí está. Yo aquí voy a tirar esta línea, aquí. Después voy a tirar una línea para acá. Y después, no sé, ¿sabes qué? Para acá me desplazo 5000 igual, listo. Y por aquí voy a bajar 3500. Y por acá hacia el norte 5000, listo. Ahora bien, chicos, miren. Observen bien lo que vamos a hacer. Miren. Yo aquí selecciono estas líneas, ok, miren. Selecciono esta línea, el programa tiene una opción que te dice convertir tubería líneas a tubería 3D y esto está de loco. Yo selecciono el diámetro 20 pulgadas, listo. Y le digo conviértete, listo, de línea a tubería y listo, chicos. Aquí tienes tu tubería en 3D de forma totalmente automática, ok. Ahora bien, me están preguntando cuál es la diferencia entre AutoCAD y bueno, es el momento, AutoCAD 25. Vamos a hacer la demostración, chicos, de cuál es la diferencia de trabajar en AutoCAD Plan 3D y AutoCAD. Si tú ahora trabajas con AutoCAD de forma normal, está excelente, muchachos, está excelente, pero tenemos que actualizarnos, ¿ok? Dice nuestro amigo Guillermo, epa, ahí está la buena era, ok. Guillermito, buenas noches, mi hermano. Saludos hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, Campeche presente. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Bueno, aquí les voy a dar una pequeña prueba de la forma que yo trabajaba antes de trabajar con AutoCAD Plan 3D. Miren, si alguien de ustedes aún no tiene este archivito, pues con gusto se lo comparto. En su momento yo trabajaba lo que viene siendo tubería 3D con mis bloques paramétricos. Bueno, ni tan paramétricos, bloques dinámicos, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Miren, cuando yo necesitaba un codo de 90, a este codo yo lo hice paramétrico. Bueno, lo hice bloque dinámico. Es decir, tocaba yo aquí y me desplegaba un menú. Le decía, ¿sabes qué? Conviértete en un codo de 20 pulgadas. Si yo necesitaba un tapón, copiaba por aquí el tapón y le decía, ¿sabes qué? Conviértete en un tapón de 20 pulgadas, ¿no? Yo aquí tengo que venir y buscar el centro de esta cara de tapón. Tengo que venir aquí y buscar la cara de este tubo, ¿ok? Listo, miren. Listo, para que me funcionara, chicos.
Ahora bien, yo aquí tenía la tubería y yo le decía, necesito tubería de 20 pulgadas, ¿listo? Ok, listo, miren, ahí está. Y yo lo que hacía, muchacho, esto lo tenía que explotar. ¿Para qué lo explotaba yo? Para que yo pudiera, miren, chicos, para que yo pudiera extruir. Y aquí, miren, tenía que buscar yo el centro de la tubería, miren. Observen nada más el tiempo que me estoy llevando en hacer esto. Ok, miren, ahí está. Tenía que buscar el centro y tenía que venir, bueno. El problema era cuando yo tenía que ajustar esta tubería, yo no lo puedo hacer con estrechar, ¿ok? No lo podía hacer con estrechar. Vamos a leer por aquí que dice nuestro amigo Luis. Buenas noches, profe. ¿Sabe usted la diferencia de Archicad y Revit? Si es así, ¿cuál recomienda? Mira, amigo Luis, Archicad, si no me equivoco, bueno, Archicad y Revit son programas para modelar lo que vienen siendo plantas arquitectónicas, pero Revit es un programa que viene muy completo, amigo Luis. La verdad, Revit es un megaprograma exclusivamente para llevar proyectos de diseño de casa a otro nivel. ¿Por qué? Porque Revit contiene el módulo de arquitectura, tiene el módulo para la parte de estructura, la parte estructural, la parte eléctrica, la parte mecánica, es decir, tiene todo, amigo Luis, tiene absolutamente todo. Archicad también tiene lo suyo, pero es solamente para diseño de arquitectura y nada más. En este caso, Revit te permite calcular material, te permite sacar costo. Te recomiendo los dos, pero en primer lugar, Revit, amigo, porque hoy en día estamos implementando la metodología BIM, donde pues incorporan todas esas ramas que te dije en tan solo Revit. Así que si puedes meterle mucho a Revit, te lo recomiendo, mi hermano, ¿ok? Ajá, así es. El mismo Revit te permite que tú lleves tus proyectos y modelar. Es decir, tú vas modelando prácticamente lo que en AutoCAD tú haces, ¿no? Dibujas una línea acá, aquí, haces tu plantita. En Revit ya tú lo estás viendo cómo va quedando, ¿ok? Bueno, pero vamos a continuar aquí porque hay muchas personas que quieren aprender un poquito más. Bien, miren, chicos, esta es la forma en la que yo trabajaba y tenía, bueno, era algo pesado, ¿no? Porque yo tenía que venir buscando cada accesorio, ensamblando. A diferencia del plan 3D, que lo único que yo tengo que hacer, por ejemplo, aquí, es trazar una tubería, un codo, y observen bien, miren. Si yo necesito agregar este codo aquí, nada más toco este punto, busco la cara y solito se adapta. Miren, ahí está. Listo. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Miren, ahí está. Yo puedo trazar tubería de forma totalmente automática. Ahora bien, si yo quiero agregar una brida aquí, sabemos que para poder conectar una brida ciega tenemos que conectar una brida de cuello, ¿ok? Pues doy un clic y el programa sabe que en automático tú necesitas una brida de cuello. Listo. Esta es una de las ventajas de trabajar con el programa, ¿ok? Bien. Lo que acabo de hacer con el Custom Part, y si quieren, vamos a hacer, quieren que haga otro ejercicio, chicos, que baje algún accesorio de internet, por ejemplo, vamos a agregar algo nuevo. Si ustedes me dicen que agreguemos un nuevo accesorio, chicos, lo hacemos, ¿ok? Ustedes mandan en esta transmisión, chicos, por favor, nada más quiero verles activos en los comentarios. ¿Quieren que agregue otro accesorio al programa? Bueno, ahorita lo hacemos. A ver qué dicen los comentarios por aquí. A ver qué dicen los amigos de YouTube. Por favor, si alguien quiere, por ejemplo, por ahí, ¿están de acuerdo que hagamos otro ejercicio o cerramos la transmisión hasta este punto, chicos? Ustedes mandan, nada más para ver si realmente están activos, si no para que cerremos por ahí. Bueno, por acá están comentando que otro ejercicio. Bien, miren, vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a agregar un componente nuevo al programa. Por ejemplo, aquí, una junta de expansión, chicos. Vamos a agregar una junta de expansión. ¿Ok? Nada está de más. Perfecto, amigo. Otro ejercicio, por favor. Estrada Eric, excelente, mi hermanito. Gracias a las personitas que se están uniendo por YouTube. Gracias. Amigo, ¿puedes descargar una válvula selenoide? Mira, Leo Caballero, selenoide base. Vamos a ver si la podemos encontrar por acá. Déjame buscar acá. A ver, esas válvulas son un poquito complicadas de encontrarlas, amigos. Realmente es muy complicada, pero vamos a hacer para que igual no se nos haga más tarde la transmisión. Vamos a buscarla en 3D Content. Vamos a abrir otra página, chicos. ¿Ok?
Vamos a buscar por aquí. Se ha activado correctamente. Iniciar sesión. Vamos a ver. Listo. Selenoide, valve selenoide. Vamos a ver si encontramos una válvula. Válvula. Ok, vamos a ver si hay una valvulita. No hay selenoide. Y es muy complicado encontrarlas, amigo, ¿ok? Pero no, valve. Vamos a buscar algo parecido a lo que tú necesitas, ¿ok? Mira, por ejemplo, 1,5. Por ejemplo, ¿qué te parece si agregamos esta válvula, ¿ok? Es de 1,5. Listo. Es de 1,5. Nada más necesito ver qué clase es. Bueno, vamos a bajar esta válvula, ¿ok? Vamos a agregarla. Vamos a hacer la simulación. Vamos a ver que nos cargue por aquí. Aquí le digo que la quiero en formato 3D y le digo que lo quiero en formato de stick. Perfecto. Y le decimos descargar. Vamos a ver. ¿Listo? Ok. Vamos a decirle por acá. Vamos a descargarlo por acá. La descargamos y la vamos a abrir. Vamos a abrir una válvula. Ok, perdón, por acá está abriendo otro formato. Listo, ya se descargó. Miren, voy a abrir la válvula por acá. Miren, les voy a enseñar. Aquí. Voy a cerrar por acá. Miren, aquí, miren, aquí está. Voy a bajar la válvula por aquí. Listo, chicos. La voy a bajar, sacar de la página donde se comprimió. Donde está acá. Mire, ahí está. Esta es la válvula que acabamos de descargar. Listo, bien. ¿Cómo podemos nosotros convertir esa válvula a un formato de AutoCAD? ¿Ok? Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir un documento nuevo en AutoCAD y tenemos que tener cuidado, chicos. Miren, menos DW Unix, ¿ok? Menos DW Unix. Esto lo vimos ayer en la parte de las unidades. Y tenemos que verificar en qué unidad de medida está el modelo. Está en milímetros, ¿ok? Miren. Yo voy a convertir esa válvula que yo acabo de descargar de internet, la bajé con un formato que, bueno, que es compatible con AutoCAD. Pero yo necesito que esa válvula esté en formato DWG, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Es excelente, eso es todo, amigo Guillermo. Vamos a ejecutar el comando import, ¿ok? Import. Y nos va a aparecer esta ventana, ¿verdad? Listo. Aquí le vamos a decir que nos muestre todos los archivos, listo. Voy a ir al escritorio, ¿ok? Y en el escritorio yo voy a buscar esa válvula. Por ejemplo, es esta de aquí, chicos. Mira, aquí está. Le digo open, cerrar y miren, chicos. Aquí el programa, a ver si nos las convierte. Importar, a ver, que nos las convierta. Bueno, creo que ya está trabajando el programa. Vamos a decirle al programa que nos las convierta a un formato DWG, ¿ok? Ok, vamos a ver. Creo que está trabajando el programa por ahí. A ver. No la veo por aquí. Aquí está, chicos. ¿Listo? Listo. Miren. Aquí está. Listo, chicos. Por ahí tenemos la valvulita. Ahí está, miren. Ahí tenemos una valvulita. Perfecto. Perfecto, chicos. Aquí la tenemos. Miren, ahí está. Lo único que necesitamos saber en este momento, muchachos, es si esta válvula está en milímetro o en pulgada para que tenga su medida real. Listo. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Una válvula de selenoide de 2,5 pulgadas. Vamos a ver cuánto tiene de longitud. LI. De aquí. Aquí. Ok, 165. Está en milímetro. Excelente, chicos. Está en milímetro. Ahora bien, esta válvula la voy a copiar y me la voy a llevar a mi proyecto en AutoCAD Plan 3D. Listo. Aquí. La voy a pegar. Aquí. Aquí está mi valvulita. Mire. Una valvulita de 2,5 pulgadas. Si no me... A ver, nada más quiero corroborar. Es una valvulita de... A ver, una válvula de 1,5 pulgadas, chicos, ¿ok? 1,5 pulgadas, listo. Le digo 3D rotación y la vamos a dejar por aquí. Listo. Bien. Esta válvula yo la voy a explotar, ¿ok? La voy a explotar y le voy a agregar que esté en la capa layer invite block. Listo, ahí está. Si se dan cuenta, aquí tiene también estos componentes que están dentro de otro bloque. También las voy a explotar. Aquí también
lo voy a explotar, explotamos hasta que quede en 3D sólido, listo. Vuelvo a seleccionar, le digo que lo quiero en la capa 0 y lo quiero aquí en by block, listo. Ahora sí, lo dejé en by block para que yo le pueda agregar un color después. Ahora bien, esta parte también lo voy a explotar, ok, lo volvemos a explotar y listo, chicos, ya. Todos los componentes, por ejemplo aquí, también lo explotamos, listo. Ahora sí, que todo sea un sólido 3D, ok. Selecciono, lo dejamos en el número 0, layer 0 y aquí en by block, listo. Leyenda, buenas noches, hermano, bienvenido y gracias por unirte al canal, amigo. Bienvenido, amigo Leyenda. Listo, chicos, miren. Aquí también me falta explotar esto. Todos estos componentes, amigos, lo tenemos que dejar que sean prácticamente sólido 3D, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando tú le apliques el color, aplique el color para todos los componentes. De lo contrario, algunos componentes te van a quedar con el color que tenía la válvula. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí, listo. Yo voy a purgar, hasta este punto voy a purgar, miren. Voy a purgar aquí todos estos, lo que aquí le quitamos. Y aquí comienza la transformación, muchachos. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a decirle al programa comando blob, ¿ok? Comando blob. Y le vamos a poner válvula. Vamos a ponerle val-1.5, ¿ok? Seleccionamos y lo agregamos a un bloque. ¿Listo? Estrada Eric, mira, ambos programas, tanto CAGWORD y Plan 3D, ambos son muy buenos. Podríamos decir que el CAGWORD lleva un poco más la ventaja a Plan 3D, amigo. Pero por cuestiones de versión o versiones de los programas, creo que es más fácil que tú puedas trabajar con Plan 3D con la versión 25 que CAGWORD. CAGWORD podrías usar hasta la versión 2019 gratis, ¿ok? Hasta la versión 2019. De ahí en adelante tienes que pagar de 300 a 600 dólares para que te puedan vender una licencia, amigo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ya tenemos aquí un bloque, listo. Y si ustedes recuerdan, le vamos a aplicar el plan, ¿verdad? Plan Parcomber. Añadimos aquí el CEN de centro y vamos a buscar este centro, chicos. Miren, ahí está. La vamos a desplazar aquí, añadimos, vamos a agregarle ahora acá también, miren. Vamos a buscar este centro de aquí, de la otra cara. Centro, aquí. Y lo vamos a hacer a la derecha, ¿ok? A la derecha y aceptamos y exit. Listo. Ya le agregamos el plan Parcomber. Ahora bien, vamos a ver el apartado donde dice Custom Part. Listo. Aquí tengo el Custom Part. Hasta este punto, chicos, este es el único inconveniente de cuando trabajamos con Custom Part. En cuanto yo quite esta parte, chicos, ya yo no puedo volver a modificar la válvula SDB. Tendría que volver a explotar para, si necesito modificarle algo, tendría que explotar y volverla a configurar para poder hacerle modificaciones, ¿ok? Ahora bien, yo aquí le voy a decir que esto va a pertenecer, miren, a un bloque de AutoCAD y lo voy a dejar como Instrument Line, ¿ok? O en este caso, si tú quieres, vamos a dejarlo como si fuera una válvula normal, ¿listo? Ahora bien, aquí lo vamos a configurar que el diámetro de esta válvula es de 1,5 pulgadas, listo. Aquí yo le voy a decir que me dé la simbología como si fuera una válvula de bola FL que he bridado, listo, válvula. Aquí le voy a decir el facing, ¿no? La cara va a ser tipo RF y la cédula, si no me equivoco, la presión y clase va a ser 150, listo. Ok. El espesor de la brida de la válvula, bueno, vamos a decirle aquí al programa, ¿sabes qué? Pipe Data, necesito el espesor para una válvula de 1,5 pulgadas, 150 tipo RF, va a ser 0.62 más 0.06, estamos hablando de 0.68, ¿ok? Bueno, le decimos aquí que el espesor va a ser de 0.68, listo. Insertar al modelo, chicos, y aquí lo tenemos, miren, ahí está. Aquí tenemos la valvulita, amigos, ahí está, listo. Voy a cerrar aquí. Yo puedo eliminar esta válvula que fue el bloque que utilicé de inicio, ¿ok? Ahora bien, esta válvula es clase 150, entonces yo tengo que trabajar con accesorios de clase 150 para que me conecte, de lo contrario no podría hacerlo, chicos. Bien, yo toco aquí en el más, aquí mira, toco aquí, miren aquí, toco esta cara y miren qué hizo el programa, chicos. ¿Listo? Yo ya tengo una válvula, miren, ahí está. Ya tengo una válvula totalmente paramétrica y yo la puedo pegar aquí, miren,
y se adapta y en automático nos agrega las bridas, chicos. Mira, está. En automático. Oye, que esta tubería o la válvula va en una tubería con pendiente, no hay problema. El programa es tan paramétrico, chicos, que, o sea, miren. Lo único que tienes que decirle al programa, ¿sabes qué? Aquí, ¿no? El programa te dice, en relación al centro del codo de 45, ¿a qué distancia la quieres? No, pues a 400. Enter. Listo, chicos, mira, ahí está. Ahora bien, para esta válvula me va a generar una simbología, pero va a ser una válvula de bola. No va a ser la simbología que debería de llevar con su actuador. Para eso yo tendría que dar de alta una simbología para esta válvula para que me genere bien la simbología que debe de llevar. Eso, si ustedes quieren, lo vamos a hacer en el próximo en vivo. Y listo, chicos, miren. Tenemos una válvula de bola y listo, chicos, miren, ahí está. Una válvula de bola, aquí está, listo. Ahí lo tenemos, chicos. Tenemos una válvula de bola porque yo la declaré que esta válvula era de bola. Listo. Bueno, chicos, bueno, espero que hasta este momento les haya quedado claro. Y si no tienen alguna duda más, chicos, no sé, vamos a ir finalizando. Si tiene alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta o algún tema en especial, ¿dónde puedo descargar esa versión de AutoCAD Plan 325 craqueado? Mira, Luis, hay una forma de hacerlo. Yo no sé, creo que yo lo tengo por ahí. Luis, ya que estás en la cuenta de YouTube, confírmame si ya estás en el grupo de YouTube. A ver, voy a compartir por acá, chicos, voy a compartir el link para que se unan al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vamos a ver, chicos, vamos por acá. Voy a buscarlo, chicos, un momentito, por favor. Vamos a decirle aquí que necesitamos el link. Listo, chicos. Vamos a buscarlo aquí. Permiso, miembros. Vamos a agregar, a ver, déjenme buscar por aquí. A ver, déjenme buscar por aquí el link para que se puedan unir al grupo de y ahí te lo pueda compartir, amigo, ¿ok? Nada más déjame buscar por aquí, que no lo veo. Chicos, igual si tienen alguna otra pregunta, es el momento de que hagan sus dudas, chicos. Hagan sus preguntitas. Aquí, listo, chicos. Miren, ahí está. Copiar. Vamos a ver si la plataforma de... Sí, creo que sí me deja. Por aquí está, miren. Ahí está, ese es el grupo para el grupo de WhatsApp. Y lo vamos a pasar también aquí por TikTok, por si alguien se quiere unir. A ver si TikTok me permite. No, no me deja compartirlo TikTok, ¿ok? Así que por favor, las personas que se quieran unir al grupo, es el momento, chicos. ¿Ok? Y les voy a mostrar por acá cuál es el canal de YouTube para que en este momento se puedan ir uniendo, chicos. Miren, este es el canal de YouTube. Y aquí quedará grabado y también en Facebook quedará grabado el video. Listo, chicos, miren. Esta es la página, la cuenta de YouTube, donde van a poder unirse, chicos, sin ningún problema, chicos. Miren, ahí está. Aquí van a encontrar videos. Este fue el último video de ayer, donde les enseñé cómo agregar espárragos a las bridas. Ok, miren, ahí está. Aquí lo van a poder hacer, chicos. Y bueno, agradecerles de una vez, ya que estamos aquí, a los queridos miembros del canal de YouTube, que gracias a ellos hemos podido ir mejorando muchas cosas. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cada centavo que ustedes donan al canal o apoyan al canal, chicos, es para mejorar, chicos. Así que las personas que están viendo esta transmisión por TikTok y Facebook, si se unen a la cuenta de YouTube durante las transmisiones, chicos, créanme que me ayudarían muchísimo, chicos, ¿ok? Estoy totalmente agradecido por todo el apoyo que me están dando y es por eso, chicos, que por eso es que yo también hago el espacio, chicos, para conectarme y aunque sea una hora, media hora, enseñarle partes del programa, chicos. Bien, así es, amigo Jared. Gracias, la verdad, muchísimas gracias porque tengo muy buenos amigos que me apoyan a morir así que hasta lo último. Guillermo, Yare, el amigo Javier, Leo, bueno, muchos amigos, chicos. La verdad, espero tener una buena lista de buenos amigos que yo les pueda colaborar. Bien, chicos, creo que hasta este momento, el lunes pongo en marcha lo del video pasado. Ok, amigos, ya de cualquier duda que tengas, me lo haces saber en el grupo de WhatsApp, amigo, ¿ok? Ok, miren, chicos, creo que hasta este momento debió haber quedado claro la forma en la que ustedes
pueden agregar componentes al programa AutoCAD Plan 3D. En el próximo en vivo, que será mañana, chicos, les voy a enseñar cómo agregar una simbología para que cuando generes un isométrico, el programa te genere en el isométrico la simbología a la que corresponde, ¿ok? Chicos, me despido de ustedes desde Comalcalco, Tabasco. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su apreciable tiempo. Y les recuerdo que este video quedará grabado en la plataforma de YouTube, ¿ok? Así que para que pasen por YouTube, pasen dejando su comentario, su like, chicos. Así que dice por el grupo de WhatsApp para saber el programa. Claro que sí, Luis. Únete al grupo, por favor, amigo. Mándame un mensajito y ahorita mismo te lo voy a buscar, ¿ok? Para que lo puedas tener, ¿ok? Y también te voy a mandar ahí el activador. Bueno, no puedo hablar mucho de esto porque me pueden penalizar. Pero bueno, muchachos, gracias por su atención. Gracias y nos vemos mañana en la próxima transmisión, ¿ok? Excelente noche, que Dios me los bendiga, chicos, ¿ok?